Buenos días o buenas. Dios les bendiga a todos mis hermanos que se encuentran ahí en su hogar. En esta mañana vamos a dar inicio una vez más un servicio a Dios y quiero hacerles la invitación, mis hermanos que se encuentran en casa, con el fin de que se preparen con su Biblia para darle lectura a la bendita y santa palabra de Dios en esta mañana. Saludándoles desde aquí de la iglesia Loma de San Miguel, la iglesia Mahanaí, Loma de San Miguel, invitándoles a mis hermanos para que de esta manera podamos darle lectura a la palabra de Dios, ahí en el Salmo 91, que dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Con esta lectura damos inicio y vamos a hacer una oración. Y así dejamos la participación de nuestros hermanos de la alabanza. Bendito Padre que estás en los cielos, Jehová de los ejércitos. En esta mañana, Señor, nos encontramos para pedirte en esta hora la cobertura tuya. Pedimos que seas tú, Señor, sobre tu pueblo. Tu mano poderosa, tu presencia, Señor, se manifieste ahí en el corazón de cada uno de tu pueblo, Señor, en esta mañana. Pidiéndote, Señor, que tú, Señor, en estos momentos abras las puertas de su corazón para que tu palabra, Señor, llegue a ese corazón y sea edificado cada día en su vida espiritual y sea de bendición en cada uno de mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre santo, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, gracias. Amén.
así es el Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Santo como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Con tu sangre nos has redimido para nuestro obvio. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria. Adora al que vive y reina. Adora al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero
Estamos una vez más aquí para hacer esta transmisión y a través de este medio presentarles a ustedes el mensaje de esta mañana. El mensaje de esta mañana lo encontramos en el capítulo 6 del profeta Miqueas. Tenga ahí por favor su Biblia a la mano, algún lápiz, alguna hoja para que tome alguna nota. Ojalá y pueda usted tener el tiempo, la tranquilidad, que no haya por ahí interrupciones, para que al máximo usted aproveche esta palabra. Es día domingo, es día de estar en recogimiento con el Señor. Es su palabra. Así que en el capítulo 6 del libro de Miqueas, a partir del versículo 6 al 16, vamos a estar considerando estos versículos. Dice así la palabra de Dios: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salves lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. Mas no beberás el vino, porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis por luto el oprobio de mi pueblo. Miqueas es uno de los profetas contemporáneos de el profeta Isaías. Miqueas, su ministerio profético se dice que fue del año 740 al año 700 antes de Cristo. Su ministerio fue específicamente para el reino del sur, o sea, para Judá, juntamente con Isaías. Mientras que para el reino del norte, o sea, las 10 tribus, igual en tiempo contemporáneo, estaba allí el profeta Amós y el profeta Oseas. Ellos, su ministerio fue para el reino del norte, o sea, las 10 tribus. Miqueas, entonces, su ministerio fue de 40 años y
estuvo haciendo su trabajo profético durante los reinados del rey Jotam, del rey Acaz y del rey Ezequías, reyes de Judá. Bueno, en este capítulo encontramos varias cosas. Quiero considerar que en el tiempo de Miqueas, el reino de Israel pues había sido dividido mucho tiempo atrás. Ya ahora se avecinaba el cautiverio asirio. Pero también ya el profeta Miqueas adelantaba y prevenía a Judá para evitar el cautiverio babilónico. De manera que entonces en los versículos, en el primer versículo, en el versículo 6, encontramos allí 5 verbos principales que el profeta enfatiza. Dice uno de ellos: ¿con qué me presentaré? Es un verbo, me presentaré. Otro verbo, y adoraré. Y otra vez, el tercer verbo es me presentaré, ahí mismo en el versículo 6. Versículo 7, otro verbo, se agradará Jehová de millares de carneros. Y otro verbo más, daré mi primogénito por mi rebelión, daré mi primogénito. Escuche bien por qué el profeta enfatiza pues estos verbos. Ahora, después de hacer esta lectura de este versículo, nos preguntamos, ¿qué le inquieta al profeta que lo mueve a preguntar y a buscar estas cosas? O sea, estos verbos. Me presentaré, adoraré, me presentaré, se agradará, daré mi primogénito. ¿Qué lo lleva a hacer esas preguntas y a buscarlas? Bueno, quiere saber el profeta lo que en realidad le agrada a Dios. Es decir, religiosidad y justicia deben de ir de la mano. En aquellos tiempos la religiosidad y la justicia estaban muy separadas. Bueno, hoy no ha cambiado, como vamos a ver más adelante. Hoy no ha cambiado el asunto. Sin embargo, Dios quiere salvar a Judá del cautiverio babilónico. Dicho sea de paso que el ministerio profético de Miqueas impactó a los dos reinos, tanto a Judá como al reino del norte. Pero ninguno de los dos hizo caso a la palabra y por eso fueron llevados a los cautiverios respectivamente, cada uno. Sin embargo, el problema de religiosidad en aquel tiempo carecía de las exigencias de Dios. De manera que aquí en estos verbos, en este versículo, el profeta está diciendo lo que el pueblo piensa, lo que los religiosos piensan, que haciendo sacrificios mayúsculos, ofreciendo miles de litros de aceite, ofreciendo miles de ovejas para holocaustos y aún sacrificando a sus propios hijos, al primogénito, se iban a ganar la justicia de Dios, se iban a ganar el favor de Dios. La respuesta es no. No, porque no hay nada humano que el hombre pueda hacer para ganar la justicia de Dios.
Por eso el versículo 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Y como vamos a estar considerando, pide tres cosas específicamente. Ok. ¿Qué tipo, antes de pasar a explicar este versículo, qué tipo de reemplazo critica el profeta? Lo que ya les acabo de comentar. Lo que los israelitas estaban reemplazando en aquel tiempo era la multitud de sacrificios, pero una mínima justicia, mínima misericordia, mínima humillación ante Dios. Ellos habían reemplazado estas cosas para hacer ellos multitud de sacrificios y así tratar de agradar a Dios. Sin embargo, el profeta critica este reemplazo. Y ellos pretendían reemplazar la justicia con prácticas religiosas. Como usted se da cuenta, no ha cambiado hoy. Hoy en día la gente es muy religiosa. Pero si nos medimos a la luz de las Escrituras, lo que Dios exige, lo que Dios pide, que es la justicia, que también se conoce como la honestidad. Ser honestos, es ser justo, amar misericordia, ser misericordiosos y humillarse ante Dios. Hoy en día eso la gente lo ha reemplazado por las buenas obras, por las dádivas, pero han dejado lo que Dios pide. Y en esta mañana, en estos días de contingencia sanitaria, el Señor nos habla de esta manera. Recordemos lo que Dios pide y que no caigamos en conformismo o en un sistema tradicional de nuestra religión, de nuestra fe, de nuestra creencia. Ahí en ese versículo encontramos esta palabra. El versículo 8. Hombre, Él te ha declarado. ¿Qué implica esta expresión? Él te ha declarado. En cuanto a la manera de conocer lo que es bueno y de dónde viene. Miren, cuando dice aquí, hombre, Él te ha declarado, quiere decir que los israelitas de aquel tiempo, a quien Miqueas profetizaba y hablaba esa palabra, ellos de antemano ya sabían la palabra de Dios, ya sabían lo que Dios quería, ya sabían lo que deberían de hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso ya Él te ha declarado. ¿Sabían ustedes, hermanos, que este versículo 8 de Miqueas 6, eso se dio en el año, bueno, en ese tiempo del 740 al 700 antes de Cristo. Pero allá por el año 1500 antes de Cristo, también Dios le dijo lo mismo al pueblo de Israel por medio de Moisés. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Tome nota, por eso, ojalá y pueda tomar nota de estos versículos para que ya usted lo pueda comparar. Y efectivamente, 1500 años antes, Dios había hablado al pueblo de Israel por medio de Moisés, que también Dios pedía estas tres cosas que se repiten nuevamente después de 700 años, otra vez se repite esta misma palabra, el mismo deseo de parte de Dios. Entonces, el pueblo de Israel sabía, ambos reinos sabían lo que deberían de hacer, pero habían sido influenciados por las costumbres paganas.
y habían caído en las prácticas religiosas falsas. Pensaban que con sus buenos sacrificios, con sus buenas ofrendas, con sus buenos rituales, y entre más mejor, iban a ganarse la voluntad de Dios, el favor de Dios, e iban a escapar de los juicios que estaban ya siendo avisados. Pues no. El profeta los desengaña y dice: no, aunque ustedes den 10,000 arroyos de aceite, aunque ustedes den muchas ovejas y lo mejor de su ganado, aunque ustedes den becerros para el sacrificio, aunque ustedes den a su gente por sacrificio, no van a ganarse el favor de Dios. No es mucho lo que pide Dios. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La manera ahora, debemos reconocer que Dios está enseñando aquí a los israelitas que el conocimiento de lo que es bueno viene de Dios. Solo Él puede revelarlo. Así es que los israelitas no eran inocentes. Ellos ya Dios les había revelado por medio de los profetas, por medio de visiones, por medio de teofanías, por medio de tantas cosas, lo que Dios deseaba de ellos. Ya los había castigado por algunas infidelidades y les había demostrado su amor y les había librado de manos del enemigo. Y ya ellos sabían del amor de Dios. Pero para en ese entonces, el tiempo de Miqueas, se habían olvidado, porque habían reemplazado lo que Dios pide por sus obras que no tienen mucho valor. Y a la presencia de Dios, ante la presencia de Dios, para ganarse su justicia, no valen nada. Así es que, ahí está. Continuamos. ¿Qué tres cosas pide Dios de su pueblo? O sea, de nosotros. El versículo 8. ¿Qué tres cosas pide Dios de nosotros como su pueblo? Justicia. O sea, honestidad, ser honestos. La honestidad es uno de los valores universales que no solamente los evangélicos tenemos el deber de practicar, sino todo ser humano debe de conocer y practicar la honestidad. Bueno, es lo que está pidiendo aquí el Señor. Justicia, ser honestos, ser misericordiosos y ser humildes ante Dios. Ahora, ¿con quiénes tiene relación las tres cosas que Dios pide? ¿Con quién tiene relación esas tres cosas que Dios pide a su pueblo? La justicia, o sea, la honestidad, con el prójimo. Dios pide, y ahora claro, Él no desecha los sacrificios, Él no desecha las ofrendas, Él no desecha las buenas obras, no las desecha. Pero estas, sin lo que Dios pide, no vale nada. Así es que la justicia que aquí Dios pide es hacia el prójimo, porque en aquel tiempo la honestidad brillaba por su ausencia de unos para con los otros. No ha cambiado hoy en día mucho que digamos, o sea, ha empeorado el asunto. Entonces, el primer requisito que Dios pide tiene relación con el prójimo. Ser honestos. La misericordia también se relaciona con el prójimo. Ser misericordioso con nuestro prójimo, de acuerdo a nuestras fuerzas, de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestras oportunidades. Y la humildad, esa se relaciona hacia Dios. Dios pide esas tres cosas. Claro, no por eso vamos a dejar de hacer buenas obras, ofrendar, ayudar al necesitado y todo eso, por supuesto.
sacrificaron su cuerpo con ayuno, con abstenciones de pecado y todo aquello. Por supuesto que sí. Pero que nuestra relación con el prójimo sea de honestidad. Que nuestra relación con el prójimo sea de misericordia. Y que nuestra relación con Dios sea en un espíritu de humildad. Es decir, respetarlo, honrarlo, rendirle honor, darle el lugar que Dios merece en nuestras vidas. Muy bien. Los pecados, ¿qué pecados señala el profeta en los versículos 10 y 11? Estábamos en Miqueas capítulo 6. Ahora estamos considerando los versículos 10 y 11. Ahí el profeta señala ciertos pecados. Dice así, versículo 10. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. ¿Qué pecado señala el profeta en estos versículos? Pecados del ámbito económico y comercial. Es decir, el profeta está señalando pecados de gente que roba con balanzas falsas. Sí, esa era la práctica de los israelitas, principalmente los del reino del sur, que era Judá. Esas eran las prácticas comunes de los religiosos, del pueblo de Dios de aquel tiempo. Por eso aquí el profeta lo señala. Y dice que en la casa de esas gentes hay tesoros de impiedad, medida escasa, y no es agradable delante de Dios. También dice hay balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Entonces, la gente que roba con pesas falsas, gente que amontona riquezas con dinero sucio, mal habido, despojos, fraudes, extorsiones, engaños y todo eso tipo de pecado está denunciando el profeta. ¿A quiénes? Al pueblo de Dios, el reino del sur. ¿Por qué les dice esto? ¿Por qué Dios manda al profeta que hable estas palabras ante los reyes que él le tocó profetizar y ante el pueblo y ambos reinos, en cierto sentido? Para que escaparan de los cautiverios que ya se estaban ganando. Cautiverio asirio y cautiverio babilónico respectivamente. Pero lamentablemente se dieron más a sus propias obras de sacrificios y obras humanas y no les fue posible agradar a Dios con humildad, con honestidad hacia el prójimo y con misericordia hacia su prójimo. Ahora, ¿cuáles son los 3 pecados criticados en el versículo 12? El versículo 12 tan sigue, hermanos, el profeta señalando, criticando los pecados de la gente de aquel entonces. Dice así: sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. ¿Cuáles son esos pecados? Rapiña, mentira y engaño. Esos pecados los denuncia el profeta. Esos mismos pecados Dios los está denunciando hoy en plena contingencia que estamos viviendo, sanitaria. En plena contingencia sanitaria, Dios nos está haciendo conciencia de este tipo de pecados. Porque ustedes saben que el tiempo de Miqueas,
al tiempo de hoy, que son pues muchos años, unos 2700 años aproximadamente, poco más, ha cambiado, digamos, en el tiempo de Miqueas al tiempo de hoy, ha cambiado posiblemente lo cultural, ha cambiado en lo científico, y en otras cosas ha cambiado. Pero en cuanto a la justicia, en cuanto a los pecados de la humanidad, ustedes no me dejarán mentir, hoy se siguen dando, y quizás en algunos lugares y en algunas partes hasta con más fuerza. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Ahora, señalando al profeta tus pecados, ¿en qué formas Dios va a castigar los pecados de su pueblo? Según los versículos 13 al 15. Ya hemos estado señalando lo que el profeta decía, que la gente de aquel tiempo había reemplazado lo que Dios pide, lo que Dios le agrada, por sus propias obras. Ahora, el profeta les pide lo que Dios quiere que hagan ellos. Al parecer no lo hicieron. Entonces, como no lo hicieron, no estaban dispuestos a hacerlo, Dios les previene que si no lo hacen, les va a castigar de esta forma. ¿De qué forma? El versículo 13. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no. Y lo que segares, lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. Y mosto, mas no beberás el vino. Ahí está, hermanos. Ahí está la forma en que Dios iba a castigar, y esta forma castigó por seguir ellos sus propios caminos, sus propios conceptos religiosos, su abundancia de sacrificios, de obras, pero con una religiosidad falsa, sin practicar lo que Dios exige. Y consta que no eran inocentes, porque el texto sagrado dice: hombre, Él, o sea, Dios te ha declarado, o sea, ya lo sabes, ya no eres inocente, como hoy en día. Gracias a Dios por los medios que tenemos para que hoy aprendamos mucho de Biblia. Hay seminarios, hay talleres, hay conferencias, hay estudios bíblicos, hay buenos expositores bíblicos para que nos enseñen. Hoy la gente no está ignorante. Usted, amado hermano, amada persona que me ve, usted sabe lo que es bueno, lo que Dios le agrada. Ya no sigamos reemplazando por nuestras obras a lo que Dios le agrada. Hagamos caso a lo que Dios le agrada, y nuestras obras, nuestros sacrificios pasan a un segundo término. Pero Dios pide justicia, o sea, honestidad con el prójimo, misericordia con el prójimo y humillación ante Dios. Eso es lo que Dios. Entonces, cuando no se hace de esta forma, el castigo ya está sentenciado. Según los versículos que leímos del 13 al 15, en pocas palabras, Dios frustrará los planes y esfuerzos humanos que la gente haga para, según, burlarse de Dios. O sea, no recibir el castigo. La gente sembrará más, la gente estudiará más, la gente ahorrará más, la gente será más prudente en su propia opinión. Pero delante de Dios eso nada le sirve si no hace lo que Dios pide. Hermanos, no tratemos de ganarle a Dios, porque nadie le ha ganado, nadie le está ganando y nadie le ganará, menos usted y yo.
En la gente religiosa de hoy, ¿habrá estos pecados? Eso usted, yo le lanzo la pregunta y usted saque sus conclusiones. Con lo que se ve, con lo que se oye, usted vea si en estos tiempos se parecen a los tiempos de Miqueas. Dios rechaza la religiosidad aparente. Dios rechaza la religiosidad aparente, falsa. Dios exige la práctica de la justicia, de la misericordia y de la humildad ante Dios. Es lo que Dios pide a cada uno de nosotros en estos días de plena contingencia sanitaria. No ha cambiado el mundo desde los días de Miqueas hasta hoy. En lo cultural sí, en lo científico sí, y en otras cosas sí. Pero en cuanto a la justicia, en cuanto a la práctica de estos pecados, en cuanto a la religiosidad falsa, es igual. Amados hermanos, marquemos la diferencia. Es tiempo de pararnos firmes y demostrar en quién hemos creído. Valorar lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios sigue pidiendo para cada uno de nosotros, especialmente para su pueblo, su iglesia. Yo, que somos parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Miren, hoy en día siguen pecados en lo económico y en lo comercial. Hay fraudes, hay engaño, hay mentiras. En los jueces de la tierra también hay soborno, hay corrupción. En los gobernantes, claro, no todos, pero escuchen bien. El mejor gobernante que usted conozca, que diga que ese sí ha sido un buen gobernante, un buen juez, en algún momento de su vida, de su trabajo, sí se ha prestado para sobornos, para corrupción, porque somos humanos, ¿sí? Entonces sigue igual hoy en día, para los jueces, lo económico, lo comercial, los gobernantes, los patrones. ¿Cómo ven a los patrones de hoy en día? También abusan, hay abusos. Aunque sean religiosos, no hay temor de Dios, no hay humildad ante Dios, no hay honestidad para con su prójimo, para sus empleados, no hay misericordia para sus empleados. ¿Y qué diremos de los empleados para el patrón? Igual, hay mucha deshonestidad, hay mucha crueldad, hay mucho soborno, hay mucha corrupción, hay rapiña, sigue habiendo rapiña, sigue habiendo robo, sigue habiendo expropiaciones inadecuadas, injustas, extorsiones y todo aquello tipo de pecado. Hoy siguen esos pecados. Dios es el mismo de Miqueas. Después de más de 2000 años, es el mismo, las mismas exigencias que le pide a Judá en aquel tiempo. Lo mismo nos pide para nosotros en este día domingo 19 de abril 2020. Nos habla el Señor. Hagámosle caso. Porque si no, vas a ahorrar, pero de nada te va a servir. Vas a sembrar mucho, de nada te va a servir. Vas a estudiar para tener un futuro falso, no te va a servir. Busca la justicia, la honestidad, pues, la misericordia para con tu prójimo. Busca humildad de Dios, que es lo más valioso que 10,000 arroyos de aceite, que 100 ovejas de sacrificio, que los mejores becerros para la ofrenda. Eso es mucho mejor. Termino con esto.
Miqueas 6:8, encontramos la gran declaración ética que define lo que Dios requiere. Sí, en Miqueas capítulo 6, versículo 8, encontramos la gran declaración ética que define lo que Dios requiere de su pueblo, de usted y yo. ¿Qué requiere? Solamente hacer justicia, ser honestos en todas las áreas de su vida. Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tengo que leer estos últimos versículos de nuestra lectura, versículos 16, que dice así: porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Estos dos reyes de Israel, Omri y Acab, fueron de los reyes más perversos del reino. El reino del sur, los judíos, los de Judá, se habían dejado influenciar por esos dos reyes del norte, Omri y Acab. Se habían dejado influenciar por sus creencias, por sus prácticas religiosas y por sus consejos y por toda su doctrina. Se habían dejado influenciar y eso era lo que los israelitas de Judá practicaban, y no practicaban lo que Dios pide. Practicaban el consejo y las prácticas, los ejemplos y malos ejemplos de esos dos reyes de Judá, de Israel, Omri y Acab. Dice, por haber seguido esos malos consejos, yo te puse en asolamiento, y tus moradores por burla. Hermanos, ¿esperaremos eso? ¿Esperaremos eso? Todos los tiempos ha habido la necesidad de buscar lo que Dios exige, lo que Dios pide, todos los tiempos. Pero hoy, el tiempo que estamos viviendo, ahora más que nunca, es urgente. Mira tu rostro, y ahí donde estás, voy a orar por ti. Padre, en esta mañana, aquí está tu pueblo a través de este medio. Han escuchado esta palabra. Tú conoces el corazón de cada uno. Tú conoces la situación de cada persona, de cada hermano, de cada cristiano, cada familia, cada padre de familia. Rogamos, oh Dios, para que tus misericordias sean cada día mayores y nos ayudes, nos perdones, para poner en práctica lo que tú pides y no lo que nosotros consideramos esencial. Nuestras obras son buenas, pero si lo que tú pides no vale nada, al contrario, acarrean juicio. Rogamos, Padre, para que libres de juicios por desobediencia, por incredulidad, por no obedecer tu palabra. Ayúdanos, Dios. Nos conviene en tus manos. Que el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los oyentes y los que escuchan esta palabra. Gracias, Dios. Amén. Vamos
Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo, y que Cristo y fuerzas me da. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, no me lo dio, no me lo puede quitar. Empezamos ahora, esta tierra tiembla. Si empezamos ahora, esta tierra tiembla. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Si empezamos ahora, esta tierra tiembla. Si empezamos ahora, esta tierra tiembla. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. El gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. El gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. El Señor me llenó de gozo, hizo paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, hizo paz en mi corazón. Hizo paz en mi corazón, hizo paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, hizo paz en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. De parte de la pastora de este lugar y un servidor, para todos los hermanos de esta congregación, Iglesia Mahanaim, un fraternal saludo y un abrazo fuerte a sana distancia. Dios bendiga, síganos escuchando, síganos viendo
y no se pierdan las transmisiones. Cuídense mucho. Las instrucciones, acátenlas y que el Señor bendiga mucho. Y si no nos vemos aquí, nos vemos allá en el cielo. Dios bendiga. Pasa, hermano Martín. Ok, y entonces ya nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Ahí, entonces, damos gracias y mis deseos es que ustedes sean felices a pesar de las circunstancias. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Dios, porque nos has permitido llevar a cabo esta transmisión. Lo que hemos escuchado en la alabanza, las oraciones, tu palabra, sea de bendición hoy y siempre en nuestras vidas. Que nuestras vidas sean edificadas y que sigamos unidos, aunque a distancia, pero que estamos unidos en el amor, en la paz de Dios, en la fe de Jesucristo. Ayuda a mis hermanos ahí en sus hogares, ahí donde quiera que estén, ayúdales. Concédeles la paz, la tranquilidad, la protección divina, que nada les falte, que tengan lo necesario, lo suficiente y que haya paz en medio de esta contingencia. Gracias, Dios. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.